Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 5 de junio de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Utris o están con nosotros a través del canal 95 en Cable de Tigo a las 9 de la noche. Desde el pasado mes de mayo se comenzó a implementar en el país el Fondo Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito, FONAT. Un mes después se hace necesario conocer cómo avanza la implementación de ese fondo, cuánto ha ingresado, cuántos son los beneficiarios, cuál es el mecanismo para que una persona pueda hacer uso de ese proceso de indemnización, la implicación desde luego que esto tiene para las víctimas y el conductor que ha protagonizado también un accidente de tránsito. Bueno, hay varios temas en agenda. Nos acompaña este día en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Álvaro Renato Hueso. Él es el director ejecutivo del FONAT en nuestro país. Director, bienvenido, un gusto. Buenos días, William, un placer. Un placer a la audiencia. Perfecto. Director, para comenzar, ¿cuál es el balance que tiene de cómo está ejecutándose entonces el FONAT desde que entró en vigencia? Interesante, porque antes de comenzar me hacía usted la aclaración, una cosa es la vigencia de la ley cuando es aprobada por la Asamblea Legislativa ya, publicada en el Diario Oficial, y otra es cuando ustedes comienzan el cobro a la población, ¿no? El cobro comienza en mayo. Aclaremos por ahí. Quizás para comenzar, William, nosotros por ley estamos obligados a llevar estadísticas de los accidentes de tránsito. A eso nos lleva que nosotros en este momento ya tenemos registro de las víctimas que hay del 1 de enero a este día, por ejemplo. De ahí que del 1 de enero, lo anunciamos el día de ayer, al 3 de junio, nosotros tenemos un promedio de 410 fallecidos y alrededor de 3.777 lesionados. Ahora lo que preguntaba, habiendo entrado en vigencia la ley el 15 de abril, nosotros estamos ya por ley dándole cobertura a las víctimas, a los fallecidos del 15 de abril en adelante. Desde los que tenemos de los 410 fallecidos, tenemos contabilizado y registrado que del 15 de abril al 3 de junio hay 121 fallecidos. A esos el fondo ya está... 121. 121, al 3 de junio. A eso básicamente nosotros ya le estamos identificándolos. En este momento, siempre al 3 de junio teníamos ingresadas alrededor de 90 solicitudes, que corresponde a igual cantidad de fallecidos, de manera tal que estamos en la búsqueda de esas otras 31 beneficiarios para poder entregar la prestación económica. De manera tal que una cosa es la vigencia de la ley el 15 de abril, que comenzó a dar cobertura a todas las víctimas, y otra es el cobro, que arrancó el 2 de mayo. De tal manera que nosotros en los próximos días esperamos que el Ministerio de Hacienda nos transfiera ya la primera cantidad que ha recolectado de contribución especial durante el periodo del mes de mayo, en este caso del 2 al 31 de mayo. Sí, y es un tema que me interesa que lo abordemos un poco más adelante, porque creo que es importante saber cuánto es lo que ha ingresado. Hacienda ya tiene un dato preciso por mes, ¿no? Ya, o sea, transcurre un mes. Me va a aclarar más adelante cómo va a ser este procedimiento, si el Ministerio de Hacienda le va a devolver la cantidad neta de lo que ingresó al FONAT y ustedes van a distribuir después a los hospitales, cómo va a ser el procedimiento. Pero lo vemos más adelante, porque me interesa una cosa. Entonces, estamos que la vigencia, es decir, los familiares de las víctimas por accidentes de tránsito que pueden recurrir a una indemnización son aquellos cuyos parientes se vieron involucrados en una situación como esa a partir del 15 de abril. Exacto. Que sería cuando entró en vigencia la ley. Exacto. Lamentablemente, como no hay retroactividad de la ley, no quedó establecido de esa manera, nosotros no podemos darle cobertura a quienes lamentablemente perdieron la vida del 1 de enero al 14 de abril. Pero aquellos que a las 0 horas del 15 de abril lamentablemente perdieron un ser querido o en todo caso salieron lesionados y pudieron haber sido amputados, un problema craneal que genera alguna discapacidad, a esas personas nosotros ya las estamos atendiendo, estamos haciendo los trámites administrativos pertinentes, de manera tal que la próxima semana esperamos comenzar a pagar las primeras prestaciones. Entonces, el llamado es a todos víctimas del 15 de abril en adelante, se acerquen al fondo, el trámite es muy sencillo y a partir de ahí nosotros generamos las prestaciones que corresponden. Dígame una cosa, creo que es importante que a manera de instruir un poco a nuestros cibernautas y televidentes es cómo opera cómo es este procedimiento, es decir, qué es lo que tiene que hacer la persona una vez que ocurre una situación lamentable o hay lesionados en un accidente, los familiares de un fallecido, cómo deben actuar, cómo deben hacerlo entonces los mismos lesionados. Quizás aquí, William, es importante e interesante saber a la población un componente que tiene la ley.
y es que desde la misma normativa nosotros nos obliga a enlazarnos con las distintas instituciones que llevan las estadísticas de accidentes de tránsito. La PNC tiene su sistema, el Ministerio de Salud también su sistema, lo que es el sistema de emergencias médicas, entiéndase ambulancias, todos ellos también tienen un sistema. Nosotros en este momento la información que ocurre de cada accidente, como el que hubo ayer de un motociclista en los alrededores de aquí, de la prensa gráfica, en cuestión de segundos tenemos esa información. ¿Qué ocurre entonces? Al ocurrir la muerte de una persona o al resultar fallecido, nosotros el llamado es que acudan de inmediato o acudan una vez tengan la partida de defunción, más la partida de nacimiento que lo vincule el parentesco, acudan al FONAT, lleven su DUI y ahí nosotros les generamos la solicitud. Entiéndase ya partes policiales y resto de documentación que hay alrededor del accidente de tránsito, eso lo obtenemos de oficio nosotros. Es decir, no basta con que yo llegue, bueno, yo resulté lesionado en un accidente de tránsito, entonces aquí vengo y necesito una indemnización, o sea... Ya tenemos casos, por ejemplo, de alguien que dice, mire, yo salí lesionado y cuando comenzamos a hacer la búsqueda no encontramos parte policial alguno. Entonces tenemos 2 o 3 casos de esa manera que nos obliga a hacer una investigación más exhaustiva para ver qué es lo que está ocurriendo. O la policía no levantó parte policial o lo que está tratando esta persona es de sorprendernos. Pero de tal manera que nosotros tenemos cubierto esa parte y definitivamente hacemos un proceso de investigación bastante expedito, pero sí muy efectivo porque los partes policiales, además de físicos, los tenemos en digital. Bueno, pero un requisito indispensable si hay un accidente de tránsito es que usted llama a la policía. Digo, si no hay, si usted maneja su vehículo, hay un accidente, sale lesionado y no hay otras personas, lo lógico es que siempre se llame a la policía, ¿no? Así es, así es. A no ser que, digo, esta persona se vaya del lugar porque la lesión fue leve, pero después quiera aparecer ante ustedes, ahí no hay forma de que el FONAT lo cubra. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que ocurre es que la policía del 100% de los accidentes está dando cobertura al 100%. La mayoría llega de inmediato, pero hay en algunos casos en los que es más complejo, u otros como lo que está señalando, donde el responsable huye. Esa persona, si en un momento dado tiene alguna lesión, pues vamos a tener un poco más de dificultades porque lograr identificarla y vincularla con el hecho que ha ocurrido va a ser un poco más difícil. De ahí la responsabilidad y el llamado que hacemos a quienes nos oyen y a toda la gente en general, que no se vayan del accidente, que llamen a la policía, marquen el 911 para decirles, miren, ha ocurrido un accidente y la policía pues hará lo propio para tratar de recabar toda la información y eso llega casi de inmediato al FONAT. Eso lo tienen ustedes casi de simultáneo, o sea... Sí, tenemos un sistema mediante el cual ocurre un accidente hoy, nosotros tenemos datos de inmediato. Nos dice, miren, en tal calle, en tal lugar, un accidente con las placas X. Ya en el término de 2 o 3 días después, nosotros tenemos el parte policial. Y en término de 8 horas, más o menos, después de ocurrido el accidente, ya tenemos el parte policial digital. De manera tal que cuando el reclamante llega, el peticionario llega al FONAT, nosotros ya tenemos la información. Y lo que hacemos es incorporarle al expediente y por eso el trámite es bastante sencillo. No tiene mayor complejidad, excepto el caso, por supuesto, de que la gente tiene que ir a recoger las partidas de nacimiento, que todavía no hemos logrado, vamos arrancando, cómo sí podemos suscribir vía convenio con Comures, por ejemplo, claro, para facilitarles los trámites. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí quiero que me aclare un poco, por ejemplo, si hay un lesionado, el tema es que sea un lesionado del accidente de tránsito, no importa quién lo provoca, cómo lo provoca, es decir, si la persona... el conductor que va manejando una unidad de transporte colectivo es el responsable y sale lesionado, ese va a tener la misma atención que uno de los pasajeros que ha lesionado. Bueno, dejo plantear el interrogante, vamos a la pausa comercial, volvemos. De acuerdo. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos?
es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bien, esta mañana nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Álvaro Renato Hueso, director ejecutivo del FONAT. Álvaro, le decía entonces en el segmento pasado, bueno, y estábamos recordando en el segmento de comerciales el accidente que ocurrió en carretera al Boquerón, ¿no? El bus que se accidentó y el motorista que huyó en un primer momento. Un poco a partir de ese ejemplo, o sea, creo que es interesante verlo. ¿Qué puede pasar? Es decir, ¿se puede excluir el conductor, en este caso cuando huyó en un primer momento, luego regresa a la escena o regresó al hospital, no sé? ¿Cómo se opera en ese caso? ¿Hasta dónde puede ser excluyente la aplicación de este fondo para algunas personas en casos excepcionales? Quizás veamos en dos partes. Uno, en el tema del FONAT, es lo que es la atención en salud y otro son prestaciones económicas. En el tema de lo que es atención en salud, a la base de ello tenemos un servicio público, que es el de salud. Y por ser un servicio público, el gobierno y el Estado como tal está obligado a dar cobertura en salud a todas las personas. Claro. Esto es universal. De ahí que si en un accidente de tránsito como este que estábamos hablando, la persona huyó y luego 2 días después regresó, esa persona igual tiene cobertura en salud hasta que se recupere. No hay ninguna excepción. Y igual ocurre con el tema del FONAT. No excluye de ninguna manera. Lo que sí puede provocar en un momento determinado es que si hay algún hecho que provoca lesiones, que provoca fallecidos y hay que entregar una prestación económica, ahí sí ya la norma establece 4 excepciones. Por ejemplo, que el responsable del accidente vaya en estado de ebriedad o que realmente perdió la vida, pero realmente lo que hubo es un suicidio. Y aquellos casos en los que se trata de burlar o defraudar a la administración pública. Son básicamente pocos los casos en los que hay exclusión en el tema de prestaciones económicas, pero la atención en salud es universal. No hay ninguna excepción, así el responsable del accidente, como su nombre le indica, él haya tenido la culpa al respecto. A ver, aterricemos más del ejemplo del caso de un conductor que va en estado de ebriedad. ¿Cómo es esto? Imaginémonos un caso, William, donde día viernes, que es típico aquí, exacto, alguien al final del día va tomado, incurre en accidente, provoca lesiones y provoca fallecidos. ¿Qué hace el FONAT ahí? Ellos les vamos a dar cobertura a todos ellos. Pero el responsable del accidente, nosotros no le vamos a entregar ninguna prestación económica. Sí se le va a dar la atención en salud necesaria para recuperarlo, pero prestación económica, que él diga, mire, yo quedé con discapacidad, ya la ley lo ha excluido. De ahí el resto, el compañero, la amiga, el peatón, cualquiera otra que alrededor de ese accidente. Sí, que lo acompañara o el que iba, un peatón, sí, o el otro vehículo con el que pudo haber colisionado, todos ellos sí tienen cobertura. Al único que sanciona la ley es al responsable del accidente, que en este caso todavía vaya en estado de ebriedad. Bueno, interesante. Yo creo que pocos saben, quienes toman quizás no saben que desconocen eso, amén, que también ha sido reformada, si no me equivoco, el Código Penal, entonces ha elevado un poco las penas en este caso. Entonces el llamado es que debemos ser un poco más responsables en la conducción, y aquellos que les guste tomar los fines de semana, los más sanos que deberían de buscar un conductor que lo asista y no ponerse al volante ellos en este caso. Entonces el caso de ejemplo que ponía usted era el caso de ebrios que hemos conversado. ¿El otro es? El otro es aquellos que si nosotros después de un caso de investigación determinamos que trató de defraudar y realmente no fue producto de un accidente de tránsito, ese es el otro, son 2 casos, y básicamente el otro es que hay un suicidio, alguna persona que se quite la vida dentro de un vehículo, eso no es un accidente de tránsito. Entonces, son realmente esos 3 casos, básicamente hay un cuarto que se me escapa en este momento, pero sí, de ahí fuera de ello, la cobertura es básicamente para todos. Bueno, pero un suicidio entendiéndose, que no sé, con una pistola o que agarre un vehículo. Ha quedado abierta. No sé, esa parte me imagino que es difícil, porque si alguien decide suicidarse lanzándose a un barranco con su vehículo, es un accidente de tránsito. Exacto. Pero si alguien se introduce a un vehículo y digamos se dispara
eso sí es un suicidio, aunque haya ocurrido dentro de un vehículo. Entonces ahí habrá que, ahí nos remitimos ya no tanto a la ley FONAT, sino al derecho común, entiéndase Código Penal, y las investigaciones son las que van a determinar el caso. Esto yo lo veo poco probable, pero por eso las exclusiones son mínimas y la regla general es que la cobertura se la damos a todos. De los 100 y pico de casos que ya tienen o que pueden resultar cubiertos, no hay ninguna excepción. O dentro de tenemos la totalidad un caso, William, bien complejo. Fíjate, no tengo el dato de las personas y en todo caso me lo reservaría por el tema de la confidencialidad, de unas personas que estaban departiendo en un rancho en la playa. Estaban dentro del rancho, me imagino, no sé si andaban tomados, ojalá me equivoque, retroceden, uno de ellos se sube al vehículo, retrocede e iba un niño de 2 años atrás, estaba atrás y lo arrolló y lo mató. Cuando nosotros vemos la investigación y nos vamos a la ley, nuestra normativa dice que accidente de tránsito es aquel que ocurre en las vías públicas. Y en este caso estamos hablando que eso fue al interior de un rancho privado. Entonces estamos viendo ahí realmente cómo lo vamos a resolver. Es un caso de laboratorio que sí nos genera un poco nos tocó la fibra porque vemos el fallecido, la policía realmente nos dijo, miren, fue arrollado por un vehículo, pero fue dentro de un lugar privado. Entonces, y la ley es muy específica al decir de que se trata de una situación ocurrida en la vía pública. Exacto, ahí ya no es la ley tanto, sino el reglamento nos define que es una vía pública. Y entonces estamos ahí todavía pendientes de un análisis más profundo para determinar si a esta persona le corresponderá o no a sus parientes la prestación económica. De entrada, te diría yo, debemos darla, pero más allá de eso tenemos que hacer el análisis legal respectivo. Fuera de eso, la mayoría de casos sí son accidentes de tránsito y un par que te señalaba fuera de audio que no logramos, no tenemos parte policial, ni tampoco la policía nos reporta el parte policial digital. Entonces nos queda la duda si realmente es producto de un accidente de tránsito o no era alguien que se cayó, por ejemplo, de una escalera y no está llegando a reclamar la prestación. Pero no es tan fácil, digo, es intentar escenificar una situación como esa. No, que fue un accidente doméstico y de repente quiera mostrarse de que te repito, por ejemplo, ayer fue arrollado un motociclista aquí. Iba uno de mis colaboradores iba allí con la Policía Nacional Civil y ocurrido el accidente en términos de 2 minutos ya teníamos vía teléfono nosotros el dato de que ocurrió ese accidente de tránsito. Entonces, a la pregunta que hace William, es difícil que puedas tratar de sorprender en este tema el sistema y por esa vía hacer algún tipo de reclamo, porque en línea, en vivo, nos estamos enterando de los accidentes de tránsito. Diariamente nosotros recibimos estadísticas de todo el país, no solo de la capital, que es donde ocurren la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Pero además un accidente es un poco frecuente, me imagino, un accidente donde no haya testigos más allá de la persona que sale involucrada o que puede resultar lesionada o incluso fallecida. Es poco probable, pero los hay. Tuvimos un accidente hace más o menos un mes aquí en la zona de Jayaque. La policía tardó alrededor de media hora en llegar y en ese ínter el sistema de emergencias con bandas de salvamento llegó y se llevó a la víctima. Comenzamos a darle seguimiento y la policía tardó un par de días en recabar los datos, pero siempre se dan, pero es poco probable que nosotros no podamos tener control de cada accidente por el tipo de sistema y la estructura que tiene la PNC. Aquí es de recordar que el FONAT no ha generado más burocracia, sino que nosotros nos soportamos en el aparato que ya tiene la Policía Nacional Civil, que en todo el país está distribuido. Bueno, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, me interesa que nos explicara un poco si tienen ya estadísticas de cuánto es lo que ha ingresado, o sea, un poco más de un mes después, cuánto habría ingresado, cuál es el reporte que tiene Hacienda, y ahora sí, también hablar de cómo procedería en este caso, es decir, todo lo que se recolecta, que llega al Ministerio de Hacienda por la vía del pago de los $35 o más, cómo se canalizan a las diversas instituciones. Vamos a la pausa comercial. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz.
Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, antes quizás de pasar al tema del número grueso, si es que lo tiene, director, del cuánto es lo que ha ingresado a Hacienda, cómo lo van a administrar ustedes. Antes de eso, un poco consultarles sobre una situación que está ocurriendo justo en este momento, los motociclistas, no sé qué cantidad, pero hay un grupo de motociclistas que se estaría concentrando en la Plaza del Sabor del Mundo, y justamente el reclamo es sobre la cantidad que están pagando los motociclistas con el tema del FONAT, $45, ¿no? Son $45 lo que están pagando. ¿Qué puede pasar alrededor de esto? ¿Cuál es su opinión? ¿Debería de considerarse esta situación o no? Porque debo entender que la aplicación de los cobros va en proporción también al nivel de riesgo que hay en la conducción de algún vehículo automotor. Así es. Explíqueme un poco eso. Quizás en el tema de la protesta, yo creo que es legítimo lo que ellos están haciendo, es un derecho que tenemos todos, pues, a expresarnos y a fijar posición sobre los hechos que así estimemos y que consideramos nos afectan. Lo que nosotros quizás vamos a hacer, y con el viceministro estábamos hablando, hacer una revisión, hacer una evaluación no solo de cuáles son las prestaciones que vamos a hacer, sino de la misma normativa y el reglamento mismo. Yo creo que el reclamo, la petición que ellos de alguna manera ha sido frecuente es válida para ellos. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar las providencias respectivas, pero a la base de ello, William, por lo que ya señalabas, es importante ver este hecho, y es que ellos están en una situación bien vulnerable y deberían de ver ese elemento. Los $45 realmente no es nada cuando a diario ocurren accidentes de motociclistas, y nosotros de los 100 fallecidos que vamos a pagar sus prestaciones, por ahí hay un alto contenido de una alta cantidad de motociclistas, que ¿cuánto vamos a pagar? $4,000. Entonces, $45 frente a las prestaciones que vamos a dar no es nada, especialmente cuando, y lamentablemente eso es a diario, un motociclista lleva hasta 3, 4 personas en su motocicleta. Entonces, ese riesgo que ellos representan, a eso responde ese monto técnico que está ahí de $45. Entonces, insisto, la protesta es legítima, nosotros escuchamos, pero también tenemos que ver el lado de las estadísticas, y estas nos indican que el tema de los motociclistas están en una situación sumamente vulnerable. El riesgo que ellos tienen es grande, y de ahí el monto. Entonces, repito, nosotros estamos dando seguimiento a esto y a otras serie de cosas que están ocurriendo alrededor de la ley, que nos permite ir tomando algún ajuste más adelante. ¿Y la aplicación de esa cantidad es, quién tomó la decisión, por ejemplo, para decir que sean $35 en general para automóviles, 45 motocicletas y el caso extremo de 150 que serían autobuses, ¿no? ¿Cómo se construyó eso de decir el grado de peligrosidad, de riesgo que tiene quien maneja un vehículo, un carro sedán obviamente, es menos a lo que puede, cómo se expone un motociclista? Eso es totalmente evidente, pero ¿cómo se maneja esa parte? Lo que se hizo fue agarrar las estadísticas de los últimos 11, 12 años. Y vimos el crecimiento del parque vehicular, vimos la accidentabilidad, el número de lesionados, el número de fallecidos que había anualmente, y luego comenzamos a hacer un análisis técnico. No manejo yo la fórmula que me mostraron de cómo la hicieron, pero al final llegaron a una data, a una información, y dijeron, miren, después de todo eso tenemos que generar un monto que garantice la sostenibilidad del fondo. Y entonces dijeron, lo mínimo que podemos establecer son entre $35 y $55, como mínimo. Al final nos decantamos por los $35, y luego el monto superior, que llegamos a $250. Con esos rangos establecidos, la parte técnica comenzó a jugar con los datos, con las estadísticas, y de ahí es donde nació, William, los $45. No fue una decisión política, sino que fue una decisión técnica que va vinculada, como tú ya lo señalas, al tema del riesgo, al tema de la accidentabilidad y por supuesto la vulnerabilidad que está
cuatro pasajeros que van en un sedán versus un motociclista que va en una situación expuesto prácticamente al riesgo de ser arrollado en un momento determinado. Entonces, esas bases técnicas son las que determinaron, aunado al crecimiento vehicular, los montos. Eso explica el tema de los taxis, por ejemplo, que tienen una suma de dinero, eso explica los picas, eso explica también el tema de los buses y microbuses. Y los picas, por ejemplo, que aquí no se dedican para transportar cargas, sino que llevan personas. Bueno, y en el caso de los pick-up, digo, porque el riesgo de quien conduce pasajeros en un pick-up es exponencialmente más alto que un autobús normal, o sea, pero entonces, ¿cómo quedarían los pick-up? Por eso el monto que tienen ellos anda por los $60, porque un buen porcentaje... Digo, pero en este caso es todavía poco, porque... ¿Cuántos pick-up transportan personas en este país? Ahí es donde la ley, William, plantea un elemento, que nosotros a la hora de determinar los montos, nos fuéramos al Viceministerio de Transporte y nos determinara esto, del universo de picas que tenemos en el país, cuáles están prestando algún tipo de servicio. Y eso se redujo a un monto. Y eso nos llevó a que al final tú puedes tener un pick-up donde te conduces tú a lo sumo en el día y tu familia, pero hay otros en el área urbana donde un pick-up lo utilizan no para transportar cargas, sino personas. Ah, bueno, pero es que en el país no están registrados los pick-up como transporte público de pasajeros, ¿no? No, pero hay un registro allá en el Viceministerio de Transporte donde tienen autorizados pick-up como transporte de carga con personas, que ya la ley y el reglamento, en este caso de transporte, te dice, pueden transportar pick-up de, por ejemplo, 1,5 a 2 toneladas, pueden transportar carga y a lo sumo 2 o 3 personas. Por eso, pues entonces el Viceministerio sí sabe cuántos pick-ups están destinados al transporte de personal. No hay transporte de personal, lo que es transporte de carga con personas, le llama la ley, donde tú transportas carga, por decirte algo, hasta media tonelada y puedes llevar a 2 o 3 personas. Así te lo establece el reglamento. Lamentablemente aquí... Bueno, pero hay un poco de ambigüedad en eso, digo, porque finalmente cuando uno ve los pick-up para cualquier lugar del país, Panchimalco, donde sea, y usted ve los pick-up llenos de gente, o sea, lo que menos lleva es carga como tal, pues. A eso quiero llegar. Aquí se ha deformado tanto que un pick-up, cuando ya tiene el permiso y se lo da al viceministerio y le dice, mire, usted solo puede llevar 3 o 4 personas, equivalente a X cantidad de carga, ellos abusan y lo que llevan son personas. Y vemos de los cantones, de algunos barrios, bajando picas con hasta 15, 20 personas. Esa situación es lo que nos lleva también a fijar un monto para esos tipos de vehículos. Entonces, aquí lo que ocurre es una falta de educación, una falta de responsabilidad de todos, ¿verdad? Es compartida, desde el motociclista que lleva 3 o 4 personas, cuando tiene que llevar solo 2, hasta el pick-up, en este caso, que lleva una cantidad superior, cuando no debería llevar más que solo el pasajero. Director, ¿y qué está pasando con aquellas personas que tienen capacidad, con su vehículo particular y tienen capacidad de pagar un seguro full cobertura, daños a tercero, etcétera, full cobertura? ¿Qué pasa en esos casos? La persona entonces va a tener que decirle a la aseguradora, bueno, cúbrame el vehículo siempre ante robos, accidentes, pero ya la parte de cobertura a terceros, son accidentes, no me los incluya porque ya pago FONAT. De hecho, ¿Qué está pasando? eso es lo que está ocurriendo. Nosotros hemos recibido notas, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, donde producto de la aplicación de la ley FONAT, la aseguradora que tiene cubiertos los vehículos del MOB ha reducido las primas. Y le he dicho, mire, nosotros le vamos a cubrir nada más el robo, hurto y daños a los vehículos, más le vamos a ir reduciendo el tema de la prima por daños a terceros. Entonces es un fenómeno que creo que en el curso de los meses se va a ir provocando, de manera tal que quien tenga un seguro probablemente va a terminar pagando un poco menos, producto de la aplicación de la ley del fondo que ya le da una cobertura por daños a terceros. Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa comercial, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. El inicio de una estrategia
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, le voy a leer algunos comentarios o interrogantes, inquietudes, preocupaciones que nos llegan a través de redes sociales, director. Por ejemplo, hicimos el anuncio a través de nuestra cuenta en Facebook y nos dice acá Francisco Antonio Joya, anunciando que estaría con usted con nosotros. Dice Francisco Antonio Joya, dile que eso es una corrupción grande, no es un seguro, es un impuesto y a la fuerza, sangrando más nuestros bolsillos. Luego Ricardo Munguía dice, una gran estafa que utiliza un 3% para contratar un seguro y un 25% para la compra de chatarra, es una estafa. Bueno, me gustaría escuchar su opinión sobre esas dos consideraciones porque tengo más a través del Twitter también. Quizás aquí es interesante hacerle ver a los conductores lo siguiente. Uno, de acuerdo a las Naciones Unidas, el tema de los accidentes de tránsito se ha ido declarado ya como una epidemia. Y lamentablemente aquí nosotros somos muy irresponsables y nos hemos vuelto tan insensibles que vemos de lo más normal que alguien arrolle a una persona y la deje tirada sangrando. Y eso es lo que ocurría y ocurre todavía muchas veces en nuestro país, como cualquier cosa. Arrollan a alguien, termina huyendo y no ha pasado nada. Entonces, esa conducta irresponsable de quienes conducimos vehículos, al no asumir quien conduce un vehículo, el Estado ha venido y ha creado esta institución. A diario, William, nosotros tenemos 21 personas lesionadas. Y de esas 21 personas lesionadas, muchos de ellos, la mitad aproximadamente, son provocadas por vehículos que terminan huyendo del lugar del accidente. Entonces, ¿qué esperan esos conductores? El manejar es un lujo, es un privilegio. Pero eso nosotros hemos hecho un mal uso de ese privilegio y hoy el Estado, dentro de su política estatal de proteger al más vulnerable, habida cuenta que dentro de nuestras estadísticas, quien está en una situación más vulnerable es el que está entre 25 y 40 años y es la persona de a pie, los que usan transporte público. Entonces, frente a eso, nosotros hemos venido a través de este fondo a proteger a esas víctimas, ya que la mayoría de conductores no cuentan con seguro y terminan huyendo. Y lamentablemente las compañías de seguro, su política es no pagar. ¿Verdad? Ahí la gente se queja por el FONAT que está cobrando $35 anuales, pero no dicen nada con aquel que está pagando $50, $60 mensuales. Y que al final, ¿qué beneficio tiene el seguro? Ninguno. En el caso nuestro, nosotros, y una pregunta que usted había hecho al inicio de la entrevista, de cada dólar que colectamos le transferimos de manera automática al Ministerio de Salud 35 centavos, de manera tal que esto de inmediato va a venir a mejorar la atención en salud. Entonces aquí es el tema de la solidaridad, de ver no esto con ojos de que yo me estoy tocando el bolsillo, sino realmente el fenómeno que tenemos enfrente, que ya Naciones Unidas nos ha dicho, si ustedes no hacen nada, en 20 años ya no van a tener 9.000 lesionados, sino 18.000, ya no van a haber 1.200 muertos, sino 2.500. Y el mismo fenómeno. Entonces, porque el crecimiento del parque vehicular anda por el 5 o 7%. Anual. Crece más que la población. En el 2001, William, teníamos 350.000 vehículos. Hoy, en el 2012, 12 años después, 2013, tenemos básicamente 780.000 vehículos aproximadamente. Entonces, insisto, esto no lo vean con recelo, sino que es una política social, una política pública que está desarrollando y luego la ley tiene controles. Nosotros, por ejemplo, de acuerdo con la normativa, para gasto corriente no podemos invertir más del 10%. Eso nos amarra y ha sido sano que así se establezca en la ley para que la administración no esté gastando y orientando mucho dinero para actividades burocráticas, sino que al contrario se destine para lo que nació la ley, que es la atención a las víctimas de accidentes de tránsito. ¿Cómo le responde a quienes critican o cuestionan el hecho de que dicen, bueno, pues sí, pero si es que aquí han ocurrido siempre accidentes y los lesionados, las víctimas han terminado siempre en el Hospital Rosales, en los hospitales públicos? Es decir, la atención en ese sentido no va a variar, van a recibir la misma atención. ¿Cómo le responde? Aquí teníamos dos esquemas, William. Uno, si no hubiéramos tenido la ley FONAT, hubiéramos tenido un seguro obligatorio que te dice lo siguiente, que la cobertura hubiera sido hasta $2.000. ¿Qué hubiera pasado si una persona sufre un accidente y se va a un hospital privado? Le cubría nada más, si no me equivoco, hasta $1.500 en gastos.
Si una persona va sumamente lesionada, esos 1.500 se le van en el primer día. ¿Qué ocurría después? Esa persona tenía que irse al sistema público de salud, con el riesgo que en el traslado podía morir. O sea, al final esta persona iba a terminar en el sistema público o desembolsando 10.000, 15.000 dólares. ¿Qué hacemos nosotros entonces con el fondo? Se transfiere al Ministerio de Salud y Salud lo tiene que tratar. No importa que le cueste $1.000 o $100 diarios la atención a la víctima, ahí la va a tener en ese momento hasta rehabilitarla. Eso yo haría el llamado a ver de manera más integral el fenómeno de los accidentes y a ver de manera más integral la atención que da el Ministerio de Salud a las víctimas. No les cobra un 5. Si nos fuéramos a un hospital privado, esa cobertura que daban los privados, que iba a ser mucho menor a la del FONAP, realmente no hubiera funcionado y los ingresos hubieran ido a parar a manos privadas, cuando aquí todo se va al Estado. Entonces, ahí, repito, pero hay probabilidades de que pueda haber una mejora de atención en la red pública. Ese es el Digo, reto. porque van a recibir más dinero Así ahora. es. Es decir, en el pasado recibían los mismos, digamos, proporcionalmente los mismos números de lesionados y gastaban un recurso, es decir, y ahora sí les está ingresando el recurso a salud. Así es. Yo esperaría, y ese es el reto que tenemos, que en el caso del Ministerio de Salud, y así lo hemos venido hablando, el verdadero reto es para ellos, que esos fondos que se van a destinar mensualmente, haya un cambio significativo en la atención en salud, y más que un cambio, un mejoramiento, un fortalecimiento, hayan más ambulancias. Nuestra idea es que hayan ambulancias de primer nivel, que sean mini hospitales, porque está comprobado que al ocurrir un accidente, los primeros 2-3 minutos son vitales para salvarle la vida. De ahí que la lógica es que nosotros en un futuro próximo pretendemos tener ambulancias de primer mundo con médicos, con paramédicos debidamente preparados, mucho más de lo que ya lo tenemos, y que lógicamente vayan salvaguardando la integridad de las personas que sufren un accidente de tránsito. Ese es el reto y hacia eso vamos en los próximos meses. ¿Y serían ambulancias que estarían dependiendo directamente del Ministerio de Salud? Siempre del Ministerio de Salud. Siempre del Ministerio de Salud. Acuérdese que ahí, en el caso de la Cruz Roja y todo eso, ya en su presupuesto el Ministerio de Salud destina una buena parte de ello, hoy va a destinar mucho más para mejorar la atención a las víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, perfecto, hacemos una pequeña pausa. Cuando volvamos ahora sí, hablemos entonces de qué está pasando. Si tienen idea de cuánto es lo que ha ingresado entonces al Ministerio de Hacienda por la vía de recolección de tarjetas de circulación, me imagino que ya hay un estimado de cuántos vehículos se matriculan cada mes y a partir de eso pues ustedes tienen un estimado. Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Tengo por acá en redes sociales una inquietud, director. Alguien consulta, por ejemplo, el hecho de que se atrasó en el pago durante mayo de su tarjeta de circulación y fue hasta hoy en junio a pagar su tarjeta de circulación. Entonces le cobraron, creo que son $5 y algo por el, por el atraso, $5.71. Sí. Pero el reclamo viene en el hecho de que también sobre los $35 que tenía que pagar le aplicaron los $5.71. Recuerda, ¿qué está pasando ahí? Lo que ocurre, William, es que ahí hay dos leyes, dos normativas que se vinculan y se encuentran, y ese es el llamado para aquellos que no han renovado la tarjeta de circulación en mayo, que lo hagan. La ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, que es la que te ampara la emisión de la tarjeta de circulación como tal, que es una especie fiscal, te establece que quienes no renueven su tarjeta
en el mes que le corresponda y lo hagan posteriormente, van a pagar de multa 5.71. Pero la ley del fondo te establece que quienes no paguen la contribución especial en el mes que le corresponde también van a pagar 5.71. Entonces es un fenómeno que se va a dar, que el llamado ahí a quienes tienen vehículos, renovemos en el mes que nos corresponde, porque me imagino que por ahí viene la pregunta. Exacto. Le cobraron 5.71 por no haber renovado el plástico y 5.71 por no haber pagado la contribución. Pagó más de 11, casi $12, así es. Entonces le conviene mejor a la gente estar al día y no estar pagando $11. Imagínate a alguien que paga $35 y le sumas estos $11, un poco más de $11, ya se le trasladan en $46. Exacto. Aunado al hecho que pueda tener alguna esquela, entonces se le va a disparar. Entonces el llamado debería de ser, y lo hago a todos los que tienen vehículos, que renueven en el mes que cumplen años. Dentro de nuestros datos, y por la pregunta que hacías, hay un promedio de 55.000 vehículos mensuales que renuevan, que cada mes tienen que renovar la tarjeta de circulación. Según los datos que nos proporcionaba el viceministerio, hay un porcentaje, no me lograron precisar, que no ha renovado. Me imagino que por diversas razones. Esas personas, lamentablemente, cuando vengan a renovar, van a tener que pagar esta multa. Aunado que la ley establece, si no me equivoco, que ese pago, esa multa es mensual. Entonces alguien que venga... o sea que si usted deja esto 2-3 meses, le van a cobrar 5.71 por cada mes. Exacto. Y en este caso serían 10, casi $12. Exacto. Entonces, repito, mejor pagar, mejor generar el nuevo plástico, la nueva tarjeta de circulación en el mes que corresponda y no estarse después, es complejo, que tenga que pagar esas multas que ya están establecidas en la ley. Pero entonces esto no es antojadizo, o sea, está cubierto por la ley. No es arbitrario, sino que porque de repente la gente se sorprendió, quien nos escribía se mostró sorprendido por eso, o sea, porque no está ni en el reglamento, no es criterio del Viceministerio de Transporte, mucho menos de Sertrasen, sino que ya está en la norma. Bien. Está ahí, hay dos normativas que se cruzan y de ahí nacen esos montos. Bueno, hablemos entonces de cuánto esperan ustedes de que ingrese en números gruesos. Por cada mes y en todo el año, ¿cuántos son? $30 y pico de millones. De acuerdo a nuestras estadísticas preliminares, nosotros hablamos de que se podría colectar, William, entre 35 y 40 millones de dólares. Si nosotros eso lo dividimos lógicamente entre mensualmente, podría andar rondando entre 3.1 o 3.2 millones de dólares mensuales. Ahí depende del flujo, del movimiento, del crecimiento del parque vehicular, y recuerda que muchos vehículos mensualmente se está dando de baja por el hecho de que ya unidades que se accidentan salen de circulación, u otros que ya buses, unidades viejas dejan de circular. Pero en promedio estamos hablando quizás de unos 3 millones de dólares para vértelo en líneas gruesas. En este momento, el día de ayer o ahora, si no me equivoco, vamos a mandar la nota al Ministerio de Hacienda. Nos informaban que ya tienen cuadriculado al día de ayer el 80% de los ingresos, todavía le faltaba el 20%, entonces no tengo una cifra exacta, pero en líneas gruesas por ahí podría andar. Entonces ya una vez que, porque Hacienda tiene que hacerles a ustedes un cheque, una transferencia mensual. Al cierre de cada mes, 31 o el 1 del siguiente mes, ustedes tendrán ya ese cheque en sus manos. ¿Cómo opera eso? ¿De qué manera será? En este caso nosotros comenzamos a cobrar la contribución del 2 al 31 de mayo. Hacienda nos dice, miren, 4 días hábiles después, nosotros ya de la banca tenemos datos, porque se captura alguno por la banca. Acuérdate que la tarjeta se paga en el caso de la circulación a través de uno de los bancos comerciales del país y otro que es de la frontera, que ahí se lo cobra tesorería. Ellos en 2 o 3 días después de cada mes concilian, nosotros pedimos la certificación de lo que se ha ingresado y con eso 2 días después nos trasladan los fondos. ¿Qué sería esto? ¿El 4 o 5 de cada mes? Así es, aproximadamente. Sí. Por eso es que ya la nota se envió. Hoy, por ser el primer desembolso, tenemos un poco de dificultades. Hacienda está haciendo ajustes, pero que hoy precisamente, hoy es 5 de junio, si no me equivoco, hoy se va la nota al Ministerio de Hacienda. Nosotros esperamos ya la próxima semana tener el primer desembolso. A ver, entonces Hacienda a ustedes les da una transferencia total. ¿No establece Hacienda de una sola vez cuáles son los porcentajes para este y para el otro rubro? De acuerdo. ¿Cómo se hace? Precisamente eso hace. ¿Qué dice la ley del fondo? Que de los ingresos que se colectan de cada dólar, 35% van para el Ministerio de Salud y el resto para el fondo. ¿Qué va a ocurrir en este caso? La suma que se ha recolectado, el Ministerio de Hacienda solo nos va a dar a nosotros como FONAT el 65%. El resto se lo va a transferir de manera inmediata y directa al Ministerio de Salud.
Ya con el 65%, que es nuestro 100%, nosotros vamos a hacer la distribución que ya la ley nos ordena. Pero la distribución la hace desde un inicio el Ministerio de Hacienda, transfiriendo el porcentaje a salud, sí. Por eso es automático el ingreso, el Ministerio de Salud tiene que hacer lo propio y luego el desembolso que nos van a hacer a nosotros. Y Hacienda ya no tiene discrecionalidad para decir porcentaje, sino tiene que entregar el porcentaje correcto. Entregar el porcentaje, y ahí la ventaja de que es una contribución especial. Los mismos profesionales y técnicos de Hacienda dicen, miren, esta contribución no la podemos meter al fondo general, sino que se transfiere de manera inmediata a las instituciones que ya la ley ordena. Director, hay una crítica en términos permanentes sobre el tema de por qué financiar toda la parte de chatarrización, porque ustedes del 65% que reciban mensualmente, no todo va a ir para el pago de indemnización, o sea, de muertos o lesionados. ¿Para dónde va un porcentaje cuando se habla de chatarrización, por ejemplo? Quizás hay que precisar algo, William, y aquí que se han tergiversado en los medios. Mira, del 100% de los ingresos, nosotros destinamos el 65% para la atención a las víctimas. ¿Por qué de esto? El 35% va para salud, para mejorar la atención en salud. Y el 30% que nos queda a nosotros del 65%, eso lo destinamos para pago de prestaciones. Entonces, tenemos un 65% que da cobertura, que es la mayor parte, a víctimas de accidentes de tránsito. Pero también, Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, nos recomendaba lo siguiente. Miren, otro de los factores que provoca grandes accidentes de tránsito y con grandes secuelas en lesionados es el transporte público. Aunado al hecho de que muchas unidades, y el país no es la excepción, generan un problema medioambiental sumamente grave. Entonces, nos decían las Naciones Unidas, miren, ustedes tienen que atacar uno de los factores que provocan accidentes, que es transporte público, y de ahí el proyecto de chatarrización. Entonces, no es que le vamos a dar buses nuevos, al contrario, sacar esas unidades que provocan accidentes a diario por desperfectos, por las fallas que tienen, y luego el tema medioambiental. En la medida que logremos eso, pues lógicamente en los próximos meses y años, la vida y el servicio público de transporte tiene que ir mejorando. De acuerdo. Hacemos la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, nos quedan 3 minutos, vamos rápido, solo para concluir entonces en la entrevista, director, la parte que tiene que ver con el transporte internacional, las protestas que hubo en algún momento en las fronteras, ¿cómo se va a resolver ese punto? Es decir, decían, bueno, si ¿qué sería? Un tráiler, etcétera, tiene un seguro centroamericano, entonces ¿por qué tiene que pagar en El Salvador? Entiendo que había un argumento por ese lado, pero finalmente, ¿cómo se está dirimiendo esa discusión o cuál es la salida que se le dará? Hay una mesa instalada en este momento en Casa Presidencial que está siendo coordinada por el secretario de Asuntos Estratégicos y el secretario técnico de la Presidencia, donde se está abordando este fenómeno. ¿Qué se ha acordado? Básicamente profundizar en los análisis, ver qué tipo de tratados tenemos nosotros en relaciones comerciales y de otra naturaleza y de cooperación con los gobiernos restantes gobiernos centroamericanos, y en ese marco ver el tema del transporte internacional. Entonces, en ese escenario
hay varias opciones, desde decir, miren, tratemos de ver cómo resolvemos el tema del transporte internacional de carga por temas de reciprocidad, pero el transporte local de carga, a mi juicio, debe pagar siempre. Allá las relaciones comerciales que puedan haber con los países centroamericanos, estamos viendo, por ejemplo, el tema de Nicaragua, donde ahí hay un seguro como el que tenemos nosotros, una contribución similar a la nuestra, pero el transporte internacional, siempre que tenga un seguro con cobertura regional, no paga. Caso contrario, Costa Rica, donde ahí sí ellos están obligados a pagar, tengan o no seguro. Entonces, estamos viendo, analizando toda la normativa que hay alrededor del área centroamericana, porque Panamá, Costa Rica, Nicaragua tienen legislaciones similares a las del FONAT, excepto Nicaragua, excepto Honduras y Guatemala. En este marco, creo yo, desconozco qué habrá salido de la mesa en la última reunión, pero nuestra tarea es darle seguimiento y buscar opciones para ver si técnicamente es posible. Si a usted le piden la recomendación, ¿qué sugiere entonces? Que, por ejemplo, si un transportista centroamericano tiene un seguro centroamericano, que ese transportista entonces por esa unidad no pague el FONAT. ¿Sería un caso, por ejemplo, o cómo? Yo lo que haría el análisis siguiente es, de las estadísticas que nosotros tenemos al día de hoy, cabezales y camiones han provocado accidentes de tránsito. Vehículos con placas extranjeras han provocado accidentes de tránsito. Entonces, lo que vería, antes de pretender excluir o no a este tipo de transporte, garantizar que en el caso de un accidente de tránsito se preste la cobertura necesaria a las víctimas que provoquen ellos acá. Si se cuentan con herramientas de eso, yo creo que ahí hay un elemento para poder ir pensando y decir, miren, este transporte en el país no circula diario, sino que solo va en tránsito. Y a partir de ahí es lógico, sería razonable el pensar en algún mecanismo de solución. El caso de los turistas que vienen, un ejemplo, de Guatemala hacia El Salvador y solo vienen una vez al año, 2 veces. No, ahí sí, por eso insisto, por eso vuelvo al mismo tema. Sí. Aquí había una opinión de algunas personas diciendo, miren, el transporte extranjero no provoca accidentes, y ahí tenemos que el día 3 de junio han provocado 14 accidentes, y de esos 14 accidentes han habido 10 lesionados y 4 fallecidos. Yo preguntaría, ¿han pagado ellos a las víctimas? Te aseguro que no, se fueron huyendo. Entonces ellos, a mi juicio, no deberían de ser excluidos. Lo que sí obliga, repito, como todo proyecto, como todo producto del ser humano es perfectible, igual toca la ley FONAT ir analizando cada momento. Bueno, perfecto, interesante. Le agradecemos, director. Un placer, William. Muy amable. Buenos días. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Alberto Arene, el director de CEPA, para conversar sobre los proyectos de expansión en el Aeropuerto Internacional Comalapa y también el Puerto de la Unión. Nos vemos mañana.